Hola, bienvenidos a un nuevo tema de física. Vamos a ver ahora lo que es física de ondas, vamos a analizar las ondas. Una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad física, ya sea como el espacio, por ejemplo la densidad, la presión, el campo eléctrico o el campo magnético, con la capacidad de transportarse desde el punto donde se produjo hasta el medio que rodea ese punto. Por ejemplo, si tenemos una gota que cae en un estanque, o si agitamos ese mismo estanque o esa misma agua, se va a generar una perturbación. Esa perturbación se puede observar de forma extendida como círculos concéntricos, y es así como se van generando las ondas, haciendo que un objeto que esté situado a cierta distancia del punto en el que se cae la gota o en el que agitamos el agua, comience a oscilar de arriba hacia abajo. Este movimiento es el que nos interesa estudiar, el movimiento en el cual un objeto que se encuentra cerca a ese punto en el que se genera la onda empieza a moverse de arriba hacia abajo. A esto le llamamos como movimiento ondulatorio o movimiento de propagación de ondas, que se define como la perturbación que se propaga de un punto a otro sin que exista transporte neto de materia, pero sí transmisión de energía. ¿Qué quiere decir con que no se transporta la materia? Pues podemos analizarla con este ejemplo, con una ola en un estadio, donde vemos que las personas no se están moviendo del lugar, pero diera la apariencia como si hubiera una onda que se estuviera moviendo a lo largo de todo el estadio. Así, de esta misma manera, es como actúan las ondas. Podríamos compararlo entonces como si cada persona se tratara de una partícula y que se va moviendo en el mismo lugar, pero no está moviéndose la materia, sino que en realidad lo que está viendo es un transporte de energía. Así, de esta manera es que ocurre un fenómeno ondulatorio. Si lo podríamos analizar desde las partículas, podríamos analizar que las partículas en realidad no se están moviendo. Realizan pequeños movimientos o pequeñas trayectorias alrededor de su punto de partida, pero en realidad no se están moviendo. Ahora, si ponemos a analizar esto desde un punto de vista de un perfil, lo veríamos de esta manera. En realidad solo está habiendo un transporte de energía en la parte superior de las partículas, en la parte superior del agua, mientras que en la parte inferior muy pocos se mueven o en realidad no se están moviendo. Es importante que nos demos cuenta de que lo que se desplaza en sí es la perturbación, es decir, el movimiento que se encuentra en la superficie del agua, más no las moléculas del agua. Ahora, hay que tener en cuenta también que si analizamos las partículas, no se mueven sino que realizan un movimiento en el mismo lugar o cerca al lugar donde se encuentran. Estas permanecen oscilando en torno a su posición de equilibrio, pero en realidad no están produciendo ningún desplazamiento neto de materia. Ahora, podemos analizar también que estas partículas realizan un movimiento circular. Vemos que giran en torno a la posición de inicio que tenían, pero en realidad no se están moviendo o se están desplazando a otro lugar. Por lo tanto, una onda se define como un desplazamiento de energía, pero no de materia. Ahora, podemos comparar esto con las olas del mar, y alguna vez te habrás preguntado cómo se generan las ondas del mar. Pues vamos a responder esta pregunta. En el caso de las olas del mar, existe un factor que es el viento. Ese viento es el que va a producir la perturbación sobre la superficie del agua, y es el que lleva la energía y le va a transferir esa energía a la superficie del agua. Es por eso que se generan las olas en el mar. Sin embargo, te podrás preguntar, ¿por qué entonces se generan algunas olas más grandes que otras? Pues también depende de otros factores, como por ejemplo lo que es la velocidad del viento. La velocidad del viento afecta mucho a la altura o el movimiento de esas olas, debido a que, por ejemplo, cuando hay tempestades fuertes o fuertes tormentas, estas aumentan su tamaño y aumentan también su velocidad. Y también depende de la masa y la profundidad del agua. A mayor profundidad y mientras más masa de agua, entonces las olas podrán también aumentar su tamaño. Y así también podemos ver que hay lugares, por ejemplo, como en los lagos, en que no se producen olas, o las olas que se producen son muy pequeñas, muy mínimas, incluso llegan a estar demasiado quietos. En este caso, no se presentan las condiciones como en el mar, lo que es la profundidad o las velocidades del viento para poder generar olas.
Existen varios tipos de ondas y se pueden clasificar según el medio de propagación o la dirección de la propagación. Vamos a ver las que se clasifican según el medio de propagación. Primero hablamos de las ondas mecánicas, que son ondas que requieren un medio. Esto significa que tienen que tener algún tipo de materia para desplazarse. Estas ondas viajan cuando las moléculas en el medio chocan entre sí transmitiendo energía. Casos puntuales como por ejemplo el agua, que ya lo hemos visto, necesita el medio del agua para poder propagarse. También el nylon de una cuerda de una guitarra necesita el material de la cuerda para poder propagarse. O también el sonido, que necesita del aire para poder propagarse. Por otro lado tenemos las ondas electromagnéticas. Podríamos decir que son ondas incluso a veces invisibles, que no las podemos ver, sin embargo algunas las podemos observar. Son ondas que pueden viajar a través del vacío, no necesitan un medio o materia, viajan a través de campos eléctricos o magnéticos y se generan por las partículas cargadas. Casos puntuales como por ejemplo la luz. La luz también es una onda que se va transmitiendo pero en el vacío, o los rayos ultravioletas, o también los rayos X. Estos son ejemplos de ondas electromagnéticas que no necesitan de un medio para poder propagarse. Y ahora vamos a ver las ondas que se clasifican según la dirección de propagación. Existen las ondas transversales, que son ondas donde la perturbación se mueve perpendicular a la dirección de la onda. Se puede pensar en una onda moviéndose de izquierda a derecha, mientras que la perturbación se mueve hacia arriba y hacia abajo. Tenemos el caso de una onda que se está moviendo en una dirección. Podríamos decir que en este caso se está moviendo hacia la derecha, pero sin embargo la perturbación se mueve de arriba hacia abajo. En este caso hablamos de ondas transversales. Por otro lado, tenemos las ondas longitudinales, que son aquellas en donde el movimiento de las partículas que transporta a la onda sucede en la misma dirección de propagación de la onda. Entonces hablamos de unas ondas que se están moviendo en una dirección, mientras que la perturbación de la onda también se está moviendo en la misma dirección. Y así de esta manera podemos clasificar también las ondas de propagación, por ejemplo, en las ondas transversales, donde vemos que el movimiento va hacia la derecha, mientras que el movimiento de las ondas, la perturbación, va de arriba hacia abajo. Mientras que la onda longitudinal, la perturbación y la dirección en que va el movimiento de esa onda van en la misma dirección hacia la derecha. ¿Cuáles son los elementos de una onda? En este caso que tenemos una onda, existe un elemento que es la cresta, que es la posición más alta con respecto a la posición de equilibrio. Tenemos también los valles, que es la posición más baja con respecto a la posición de equilibrio. Tenemos la amplitud, que es la posición más alta con respecto a la posición de equilibrio. Y tenemos la longitud de onda, que es la distancia que hay entre dos crestas o valles consecutivos, y se representa con la letra lambda. Y por último tenemos los nodos. El nodo, que es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio. Estos son los elementos que pueden componer una onda. Espero que esta explicación te haya servido para comprender en qué consiste la onda, cómo se forman y cuáles son las propiedades que tienen. Te deseo éxitos.